movimiento estudiantil es una fuerza joven de espíritu liberario que busca por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defiende ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y política de una nación. Dice Octavio Paz que la libertad no es un concepto ni una creencia. La libertad no se define, se ejerce. Es una apuesta. La prueba de la libertad no es filosófica, sino existencial. Hay libertad cada vez que un individuo se atreve a decir no al poder. No nacemos libres, que la libertad es una conquista, más aún una invención. El 2 de octubre de 1968, a unos días de los Juegos Olímpicos dieran inicio, el ejército mexicano abrió fuego contra más de 8,000 estudiantes desarmados que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En 1968, el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes de universidades como la UNAM y Politécnico, en las que se exigía, entre otras cosas, el respeto al reclamo y movilización social. Las principales exigencias del movimiento estudiantil fueron que el cogobierno, es decir, la participación estudiantil en la designación de puestos en las universidades, la libertad de cátedra y una mayor inversión pública, que garantizara el acceso de sectores de poco privilegiados a la educación superior. El movimiento estudiantil del 68 sentó las bases para alcanzar las libertades que se gozan actualmente en el país. Además, despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades de gobierno y la población, para evitar hechos de violencia, reconocieron activistas. El movimiento por la libertad de expresión en la Universidad de California, Berkeley. En 1964, el Free Speech Movement fue protagonista de una importante revuelta estudiantil que comenzó en el campus de la Universidad de California, Berkeley, a fin de que se levantara la prohibición sobre la realización de actividades políticas en el campus y para que se reconociera el derecho a la libertad de expresión y la libertad académica, sin lo cual no puede existir el avance científico. El movimiento estudiantil universitario frente a la dictadura franquista en los años 60, el conflicto en las universidades en España obedeció a las causas internas vinculadas al creciente reclamo estudiantil por un sindicato libre y representativo, elegido por los propios estudiantes frente a la oposición del sindicato español universitarios, impuesto por el gobierno de la franquista. La Ley de Orientación Universitaria de 1943 estableció la afirmación única y obligatoria de las estudiantes en el CU, el cual tenía entre sus atribuciones principales la de infundir entre las estudiantes de los ideales de la Falange, lo que nunca tuvo el respaldo estudiantil. Asimismo, los representantes de los estudiantes eran designados por el propio gobierno. La revuelta de Berkeley contaba con la participación de gran parte de los estudiantes con mejores expedientes académicos, pese a lo cual fue tildada por los responsables de la administración y por la prensa local, como impulsada por rebeldes radicales, comunistas y maoístas. Las autoridades académicas mostraron en todo momento una posición muy autoritaria y represiva contra estas reivindicaciones estudiantiles. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y fue reprimido por el gobierno mexicano. La represión violenta por parte del Estado mexicano a la movilización social fue escalando hasta encontrar su punto culminante el 2 de octubre de 1968, una de las fechas más negras que nuestro país recuerde al perpetrarse la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mismos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, como la vida, integridad personal, libertad de reunión, libertad de expresión y libertad de protesta social pacífica y legalidad. El movimiento estudiantil de 1960 fue una serie de movilizaciones en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al sur de México, realizadas entre los meses de marzo y diciembre de 1960. Los movimientos estudiantiles más importantes fueron la Revolución de 1968,
la Reforma Universitaria de 1918, el Mayo francés, el movimiento estudiantil de Chicano de Aztlán y la Reforma Universitaria de Chile. Y la huelga estudiantil de la UNAM.